Bienvenidos, bienvenidas una semana más al radar de Alacanti Televisión. Nos acercamos ya al primer mes de una guerra que muchos de nosotros no esperábamos ver en pleno siglo XXI. Quienes pertenecen a la generación de servidor jamás hemos vivido un conflicto armado, al menos no uno como los que afecta tan claramente en esta ocasión a la guerra entre Rusia y Ucrania en nuestras tierras. Muchos tal vez crean que este tipo de enfrentamientos ya formaban parte del pasado, y es normal. En parte es la verdad. Las guerras de la actualidad muchas veces tienen más de económico que de propiamente bélico. Pero nada más lejos, todos los días se dan este tipo de hechos, solo que esta vez la guerra afecta al primer mundo y sus víctimas no son gente de color ni poco formada. En un mundo globalizado nadie debería ser considerada más o menos víctima de un conflicto armado en función del país en el que haya nacido o del color de su piel. Seguro que muchos han escuchado aquella frase de nadie gana en una guerra. A nivel humano no, nadie gana, pero a nivel económico sí. Muchos de ellos son los que mandan al frente a generaciones de jóvenes mientras planean la manera de incrementar sus beneficios a costa de la vida de otros. Llevamos semanas viéndolo con el auge de los precios de cualquier producto, una realidad inflacionista que no afecta a los bolsillos pudientes, pero que puede hacer descabalgar aquellas economías más modestas, las de la mayoría de la gente. Es por ello por lo que reivindican medidas urgentes, soluciones extraordinarias para situaciones extraordinarias. Muchas pasan en estos días por rebajas fiscales que desgraven los bolsillos más castigados, algo que tiene sentido en el caso, por ejemplo, de los carburantes, el 50% del valor de los cuales lo componen impuestos en un país como España. No obstante, los responsables políticos no deberían caer en la irresponsabilidad de mentir a la cara de los ciudadanos con este tema, algo que, bajo el punto de vista de servidor, debería estar penado. Lo malo, o bueno, según se mire, es que tal vez el Congreso de los Diputados se quedaría prácticamente vacío. Los impuestos que pagamos casi todos financian nuestro estado del bienestar, aunque también hemos visto cómo no había fondos para reforzar la sanidad, el escudo demostrado que todos tenemos contra fenómenos como la actual pandemia. Pero en cambio, se ha tardado poco más que horas en aprobar incrementos desorbitados del gasto militar en buena parte de los aliados de la OTAN. Moraleja, el dinero está, solo que únicamente sale para algunas cosas. La progresividad fiscal es un concepto estipulado en la tan socorrida Constitución española, que parece que solo vale cuando puede ser utilizada como arma política. Quien más tiene, más ha de pagar. Se llama justicia social, algo imprescindible en una democracia cada vez más en riesgo. Ahora, con la amenaza de Rusia, Europa se encamina hacia un rearme al estilo de los que causaron las guerras mundiales del siglo XX. Para el pueblo, habrá que ver si las rebajas fiscales que se atisban van encaminadas donde deben, a aligerar los bolsillos agujereados de quienes menos tienen y no a enriquecer a quienes ya son los amos del fajo. Situaciones extraordinarias, como decíamos, eso sí, requieren de medidas extraordinarias. Activamos el radar y comenzamos. Y lo hacemos hablando con uno de los sectores afectados a raíz de esta crisis económica derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, como es el sector de la pesca. La flota alicantina está completamente amarrada, como mínimo, hasta este miércoles. Como cada semana en clave periodística, entramos de lleno en los principales temas que marcan la actualidad en nuestra comarca, eso sí, muy influenciados por las consecuencias del conflicto bélico entre los dos países del este de Europa, pero también hablamos de las perspectivas de Semana Santa o del retorno de la vivienda a precios previos a la crisis del 2008. Y acabamos hablando con uno de los voluntarios que forman parte de una asociación de las muchas que existen que se están encargando de echar una mano a los refugiados de guerra ucranianos que acuden a nuestras tierras. Recuerden que Alicante es uno de los 3 puntos de concentración de refugiados ucranianos por la guerra en toda España. Bueno, y después de introducir a grandes rasgos de qué vamos a hablar en esta nueva edición del Radar, vamos a empezar ya con una de las entrevistas importantes. Ya en semanas anteriores lo íbamos anunciando y vamos a tratar de contactar con diferentes sectores económicos de nuestra provincia
Uno de ellos, relevante también aquí en la comarca del Alacantí, es el de la pesca, así que saludamos a continuación al que es el secretario general de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Alicante, Juan Mulet. Juan, un placer tenerte aquí en el radar con nosotros. Sí, buenos días y muchas gracias. El placer es nuestro, estamos encantados de tenerte aquí para hablar de un sector como es el de la pesca, que seguro que mucha gente ya ha notado que algo raro pasa, que ya llevamos semanas hablando del tema del transporte que está en huelga, pero es que la flota pesquera alicantina también está a día de hoy parada como mínimo hasta mañana. ¿Por qué? Temporal, precio de combustible, es una protesta. Bueno, ha habido una unión de todo. De hecho, hay alguna embarcación que, aparte del temporal, está pescando, pero más que nada es una propuesta por el tema del elevado precio del combustible. Esto nos afecta bastante. Además, es una consecuencia directa de una situación que poco tiene que ver con lo que se pueda tratar a nivel micro aquí en la provincia de Alicante, porque toda la problemática viene derivada del conflicto bélico que desde hace ya casi un mes se ha desatado en Ucrania y que ha tenido consecuencias nefastas, por ejemplo, en los combustibles, en la energía en general, en la inflación. Eso a un sector como el vuestro, ¿cómo os afecta? Que hasta a nivel de haceros parar en estas jornadas, de momento hasta mitad de semana. A un precio normal, el combustible representa un 30% del gasto de la empresa. Se ha incrementado al doble, lo cual quiere decir que ya automáticamente es un 70%. Ese 30% restante no llega ni para cubrir el resto de gastos, como son seguridad social, comida y otras cosas. Por tanto, no queda nada para que los marineros puedan cobrar. Entonces, nos afecta bastante. Como diríamos llanamente, os sale más barato quedaros en casa que salir a faenar directamente. Sí, efectivamente, se está pensando eso. Esperamos que en la reunión de mañana haya algún acuerdo que nos dé la posibilidad de poder pescar. Habla Juan de una reunión que va a tener lugar mañana entre la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, no en la que lógicamente está incluida la de Alicante, pero no es directamente la de Alicante la que se reúne, es la nacional, se reúne con el ministro Planas. ¿Qué es lo que se espera conseguir de ese encuentro, Juan? Bueno, le hemos pedido reducción de seguridad social, reducción de cuotas de tasas portuarias y luego aparte Francia e Italia han quitado unos impuestos del gasoil. Concretamente, Francia ha reducido 20 céntimos por litro de gasoil, que eso nos dejaría trabajar, nos dejaría un margen para poder llevarse algún euro a casa el personal. Yo hablaba también del desabastecimiento, que sabes que es una palabra que está sonando con bastante fuerza debido a la huelga que también ocurre en el transporte. Muchos supermercados ya a lo mejor empieza a escasear el género. ¿Es esa la situación que se da aquí en la provincia de Alicante? Concretamente el pescado llevamos desde el lunes pasado casi todo el sector parado y desde el miércoles toda la provincia de Alicante y bueno, la Comunidad Valenciana no ha salido ninguna embarcación a pescar. A nivel autonómico, creo que sí que barajáis datos, tal vez no tanto en nivel más provincia de Alicante, pero son pérdidas millonarias ya las que registra el sector, una situación que es insostenible, imagino. Sí, una semana prácticamente parados, que es un 20% del sueldo de la tripulación. No sé si tenéis algún punto de no retorno, alguna fecha de la que digáis no se puede pasar de aquí si esta situación continúa, tanto si estáis faenando a un precio tan elevado como el que os fuerza el combustible, como si estáis parados. Hombre, yo creo que mañana en la reunión saldrá por lo menos alguna cosa buena. No obstante, el tiempo que podamos aguantar será lo que cada uno irá cayendo poco a poco, si no hay una unión por parte de todos. ¿Esa unión existe a estas alturas? ¿La flota alicantina está parada? Doy por sentado que sí. De momento sí, de momento estamos todos unidos y de hecho toda la Comunidad Valenciana está en paro.
Juan, estos son consecuencias de una situación a nivel internacional, pero que deja margen de maniobra a los entes nacionales, a los gobiernos, para poder darle al menos algún atisbo de salida. Hablabas de la rebaja en los impuestos en un producto como son los carburantes, que está grabado aquí en España con aproximadamente el 50% de su precio con básicamente impuestos. ¿Esa situación sería la deseable, aunque fuera de forma, digamos, extraordinaria y temporal mientras dure esta situación? Vamos a ver, no solamente tiene IVA el combustible, tiene impuesto por hidrocarburos, tiene impuesto por contaminación, tiene una serie de impuestos que, como tú has dicho, representan el 50%, que es de lo que el gobierno se está aprovechando ahora. Es una situación, lo digo, por desconocimiento, la carga impositiva en vuestro caso, con los contaminantes, etcétera, ¿de qué porcentaje estamos hablando que se podría descontar? ¿Que sería lógico o que sería, digamos, lo normal en un caso como este? Lo digo por lo de las medidas extraordinarias, ¿eh? Es una situación extraordinaria que requiere, imagino que será una de vuestras reivindicaciones también, medidas extraordinarias. Estamos hablando que hace unos días estaba a euro y pico el litro de gasoil. Ahí, a partir de 80 céntimos ya no se puede trabajar porque el coste es mayor que lo que vas a sacar del mar. Y bueno, concretamente los 20 céntimos sobre 80 nos vendrían de maravilla, pero no, eso no se va a producir. ¿Por qué dais por sentado que no se va a producir? ¿Por la merma que puede suponer eso para las arcas estatales o por falta de voluntad? Yo creo que con lo que hemos visto en el sector del transporte, bueno, no han quedado de acuerdo tampoco, no hay una base buena para que se pueda negociar. ¿Afecta a todas las vertientes de la pesca por igual esta situación? Hay diferentes tipos de pesca, de arrastre, que algunas tendrán algunos condicionantes, algunas características diferenciales respecto a otras. ¿Hay unas artes de pesca, unos tipos de pesca que se ven más afectadas que otras? Las embarcaciones que más gasoil consumen es el arrastre hoy en día. Luego estaría el cerco y luego artes menores. Lo que está claro que depende del motor que lleven las embarcaciones, la antigüedad que tenga, los años que tenga, consume más o menos. Hoy en día, ya te he dicho antes que representa un 30% a un coste normal. Y cuando más antiguo es el motor, mucho más consume o cuando más caballos tiene. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo y si siguen estos precios, tendremos que ir parando poco a poco. Por hacernos una idea, las cofradías alicantinas, ¿de cuántos barcos, de cuántas embarcaciones estaríamos hablando? ¿Cuántas personas pueden vivir directamente de la pesca aquí en la provincia? No tengo el dato ahora mismo, pero creo que de arrastre creo que hay unas 30 o 30 embarcaciones en la provincia. Y luego de otros artes, pues de cerco hay menos, hay 15 o 20, y de artes menores no lo sé. Santa Pola es la cofradía que más grande, que más embarcaciones tiene, y de artes menores tiene bastante y de arrastre también. Supongo que ahí en esas localidades, hablamos de Santa Pola, de La Vila, de Altea, incluso de Denia, son las más tradicionalmente pescadoras aquí en la provincia de Alicante. Ahí la situación será más grave aún. Sí, Santa Pola y La Vila es las que más embarcaciones tienen. Altea y Calpe tienen 11 o 12 cada una. Y Denia está también por ahí. Luego está Javea y bueno, pero Santa Pola y la Vila tienen la mitad de toda la provincia. Ellos supongo que serán los principales afectados, los principales interesados. Lo digo por las familias. Esto es un oficio que tiene mucho de artesanal. Aún hay familias que viven íntegramente de esto, que tienen a sus miembros, que pasa de generación en generación, ¿o ha cambiado ese modelo? No, las empresas, los armadores prácticamente, alguna empresa hay, pero todas son empresas familiares, que o bien va el hermano, o bien va el hijo a bordo, y prácticamente son empresas familiares, como te he dicho.
Todo esto, Juan, en un sector que ya de por sí, en un trabajo que ya de por sí es duro, como para encima ir poniéndole más losas encima, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Encima tenemos una reducción de días de pesca con el esfuerzo pesquero y nos toca luchar contra todo. Hablas de las cuotas que permite, por ejemplo, la Unión Europea, ¿verdad? Sí, a ver, concretamente una embarcación puede trabajar unos 240 días. El año pasado ya nos redujeron a 190, unos 200 días anuales, y ahora creo que ya estamos por los 160, 170. El año que viene no sé qué dejarán, pero entre una cosa y la otra creo que terminaremos por cerrar todos. Esta restricción me refiero, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la propia biodiversidad, con mantener los caladeros activos o con qué? ¿Cuál es digamos, la motivación de restringir los días de pesca? Eh, Dicen que el Mediterráneo está bastante castigado, que no hay pescado, que las embarcaciones de arrastre están esquilmando el mar, cosa que no es lógico porque de un año para otro se ven que las capturas son iguales o incluso hay años mejores, años peores, pero siguen una línea recta, que no hay gran... O sea, este año no se ha dejado de pescar por haber capturado más el año pasado, sino depende del tiempo y de todo lo demás. Pero la pesca de arrastre yo creo que en el Mediterráneo podrá subsistir bastante tiempo si nos dejan pescar. Supongo que ya para ir acabando, Juan, los pescadores sois los primeros interesados en que los caladeros se sigan manteniendo, ¿no? En mantener ese equilibrio entre la población y las artes de pesca que lleváis adelante para poder continuar con vuestro oficio en el futuro. Sí, de hecho, yo no he ido a pescar a Ibiza, pero allí hay playas que se ha dejado de pescar en ellas y automáticamente se han repoblado de pescado malo, de pescado que no es rentable, no sé cómo decirte, o sea, que ya no van porque no es porque se haya pescado de más, sino simplemente porque no se utilizan esas playas y crecen más los depredadores que el pescado bueno. Digamos que los pescadores sois parte de ese equilibrio. Yo pienso que sí, al mismo tiempo que se saca un pescado, se saca el otro también. Y cuando paramos, al principio, los primeros días, se coge más pescado, pero más pescado malo que bueno. Juan Mulet, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Alicante, un placer haberte tenido aquí con nosotros en el radar para poner luz sobre este tema, otro de los sectores afectados por toda esta vorágine que está derivando el conflicto en Ucrania. Un placer, como te decía, muchas gracias y mucha suerte mañana en la reunión y en el futuro también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Juan, para ti y lógicamente para todos los pescadores que, como decíamos, aquí en la provincia de Alicante, sobre todo están concentrados en Santa Pola y en La Vila, pero también existen aquí en nuestra comarca del Alacantí, en la propia ciudad de Alicante o en la localidad del Campello. Ponemos fin a la primera de las entrevistas. En un momentito volvemos aquí para hablar en clave periodística de toda la actualidad. Solo unos segunditos después ya es momento de la tertulia periodística, con la cual tratamos de echar luz sobre las sombras en diferentes temas que tienen siempre que ver con la actualidad más rabiosa aquí en la comarca del Alacantí. Lo hacemos siempre de la mano de periodistas más que acreditados aquí en nuestra zona. Saludamos antes que nada a Sergio San Pedro, periodista del Español de Alicante. Un placer tenerte de nuevo aquí en el radar, Sergio. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y también tenemos con nosotros a Antonio Martín. Ambos sois ya casi unos clásicos. Antonio Martín en este caso por parte de la agencia EFE, también periodista. Bienvenido. Digo, sois unos clásicos ya de este programa, al menos desde que Servidor está llevándolo adelante. Así que, de nuevo, un placer teneros aquí con nosotros. Pero entramos en materia. Sabéis que tenemos el tiempo limitado aquí en televisión, así que voy a plantearos diferentes temas para analizar, siempre bajo criterios periodísticos y también de opinión, lógicamente, eso está permitido en una tertulia. Así que empezamos por lo que nos atañe ya desde hace casi un mes, como es el conflicto bélico que se está dando en Ucrania y sus consecuencias. Ya lo analizamos la semana pasada
aquí en el radar, pero como la cosa no cesa, no podemos dejar de hablar de ello. Primero que nada, quería preguntaros por vuestra opinión, porque aún no la sé en este caso. ¿De dónde creéis que viene? ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo también, si nos estamos enterando de todo, porque hay veces que ya no sabemos si estamos informados o desinformados. Sergio, empezamos contigo. Hombre, yo creo que es una situación complicada, ¿no? O sea, nosotros, vamos a ver, España es un país que está lleno de expertos para todo, ¿no? En cualquier situación. Creo que las guerras es algo especialmente delicado, más que nada porque hasta donde nosotros podemos ver desde el lado occidental se ha levantado un muro bastante evidente y nosotros entendemos o estamos mucho más alineados con las posiciones que tiene Ucrania, ¿no? Eso no impide ver alguna de las cosas que ha sucedido, que está sucediendo en Ucrania, como esa especie de escarnios públicos que se están sometiendo a aquellos que consideran traidores o el veto de los partidos políticos que acaba de aprobar el presidente. Pero, sinceramente, yo creo que hay que ver las cosas con prudencia y, sobre todo, intentar interpretarlas desde el punto de vista de cómo nos afecta a nosotros, cómo va a afectar a España, porque al fin y al cabo la cosa nos queda muy lejos, pero sí que es verdad que habrá un efecto dominó que va a repercutir sobre todo en nuestros bolsillos del día a día. Además lo estamos viendo prácticamente a diario, Antonio. Sí, la guerra tiene consecuencias de todo tipo. Ya podemos ir, ya que ha habido en los últimos días, de tal y la implicación va a tener eso, que puede tener con respecto al gas que... Ante todo esto la invasión rusa tiene muchas causas. Una de ellas es relacionada con el conflicto. Antonio, te perdemos ocasionalmente en el audio, no sé si hay alguna forma de solucionarlo, ya sea con los cascos o algo, eliminando los cascos, porque me gustaría conocer tu opinión y en este caso no la escuchaba. Dime a ver, probamos ahora. Sí, que Mejor. No me habéis escuchado desde el principio. Bueno, repito que el conflicto bélico que hay en Ucrania tiene implicaciones de todo tipo. Para mí, en cuanto a Alicante, aparte de los precios, esta es una zona donde hay muchísima población residente de Ucrania y va a tener una repercusión social clarísima. Están llegando miles de ucranianos de allí a casas de allegados, de familiares. Se calcula que en la Comunidad Valenciana hay más de unos 25.000 ucranianos residentes, y la inmensa mayoría en la provincia de Alicante, sobre todo en la ciudad de Alicante, pero más en Torrevieja y en Altea. Y a mí me han dicho asociaciones de ucranianos que calculan que por cada residente que hay aquí pueden venir de 3 a 4 a lo largo de marzo a abril. Eso va a ser, en mi opinión, la primera consecuencia y bastante evidente para la provincia de Alicante. De hecho, ya lo estamos viendo, es un punto de concentración de refugiados, la Ciudad de la Luz concretamente, pero si esto se cronifica, las consecuencias pueden ir más allá. Los refugiados que llegan tienen permiso de residencia y de trabajo durante un año, pero está el factor importante, Sergio, de la integración, de cómo, si esto se cronifica, como digo, cómo pueden, digamos, integrarse en la sociedad aquí y cuándo podrán volver a sus hogares. Hombre, sí, yo creo que eso siempre pasa a un segundo plano teniendo en cuenta el drama que están viviendo, ¿no? Es verdad que lo que ha comentado mi compañero, Alicante es uno de los 3 sitios de España donde se ha puesto en marcha, o sea, un centro de acogida de refugiados precisamente por la gran población, el gran número de población que hay ucraniana y rusa, que al fin y al cabo tienen un perfil muy parecido, ¿no? Los rusos y los ucranianos. Yo creo que ante esta situación es que no cabe otra cosa más que poner a su disposición todos los recursos que se puedan dentro de la situación actual, tirar de voluntarios, que es lo que se está haciendo en muchos casos, como por ejemplo para dar clases en Torrevieja con su propio temario, y a partir de ahí, pues como dices, que el conflicto acabe cuanto antes para que puedan intentar rehacer sus vidas. Eso en cuanto a la parte más humana, por decirlo así, pero las consecuencias económicas, como decíamos también, Antonio, ya son palpables. De hecho, en cuanto a la parte humana, nosotros vamos a tener ocasión en unos minutos de entrevistar aquí a uno de los integrantes de una asociación que se encarga de atender y de integrar, sobre todo, de traer hacia España los refugiados, que además es originario de Ucrania. Pero las consecuencias económicas, Antonio, ya se están, eso sí, alargando demasiado en el tiempo y están teniendo consecuencias muy directas de las que ahora hablaremos.
Sí, sí, sobre todo es el alza de los precios del gasoil y del tema de la energía. Eso va a tener una difícil solución, la verdad, porque todos sabemos que en Europa el precio de la luz está muy ligado al coste del gas. El principal proveedor es Rusia. Y en España, aunque no dependamos del gas de Rusia, pero el coste de la electricidad también está muy vinculado a esa situación. Esta pregunta os la quería dirigir a los dos, porque sabemos que hay posibilidades aquí en España. Prácticamente una tercera parte de todo el gas, las reservas de gas licuado que existen en Europa están en nuestro país, y además también existe la posibilidad de interconectar el suministro de gas con Francia. Falta que exista interés e inversión. ¿Creéis que esto en el fondo puede significar una oportunidad para España? Lo veo difícil porque Francia ya ha adelantado que tardarían muchísimos años en poder conectar ese gasoducto por la frontera catalana, y tampoco creo que haya mucho interés por parte de Francia de que España se convierta en un socio estratégico en cuanto al gas. Entonces, no sé, yo la solución por ahí no la veo mucho. ¿Renovables tal vez, Sergio? Yo creo que Dime. no, renovables no. Yo creo que no, porque, vamos a ver, las renovables tienen un problema, es que no se pueden almacenar, pero las baterías. A ver, que tenemos ahora también algunos problemas de audio con Sergio. Vamos a ver si se pasan. A ver, Sergio, probamos ahora sí. Dime. ¿Que me oye? Sí, dime. Hola. Vale, no, yo decía que renovables, que lo veo muy improbable, porque renovables no pueden, es muy difícil autoabastecerse con renovables, teniendo en cuenta que el coste de las baterías para almacenar la energía cuando no se está generando en ese momento es muy elevado, ¿no? Aquí me comentaban los hoteleros que podían complementar la factura de la luz, pero no se puede uno autoabastecer, precisamente por el coste de esas baterías. Yo creo que España sí que está viendo una jugada geopolítica con esto, y ahí se entra en contexto lo que está pasando con el Sáhara. Así es como lo están vendiendo, ¿no? De hecho, según ellos comentan, en la jugada está tanto Estados Unidos como Francia, como la propia Unión Europea. Hay unas informaciones muy contradictorias respecto a esto, ¿no? El propio ministro de Exteriores asegura que se había hablado con Argelia sobre ese cambio de posición de España con el Sáhara, como si fuese pues, moneda de cambio, para luego abrir un gasoducto, volver a reabrir el gasoducto y entrar por ahí el gas de Argelia. Pero, como dice Antonio, yo creo que si esa es la solución será a muy largo plazo. Desde luego no es algo que nos vaya a solucionar la factura de la luz de aquí a dentro de poco tiempo. Para eso se requieren medidas inmediatas que de momento el Gobierno no parece que esté tomando. ¿Qué medidas serían esas? No sé si vosotros las veis claras, tanto Antonio como Sergio. Yo, para la crisis del coste de los carburantes, por ejemplo, la medida que todo el mundo tiene en mente es bajar el impuesto, ¿no? Lo que cobra el Estado por litro de gasolina. Eso, pues sí, puede ser una medida provisional, pero el Estado también necesita esos recursos, ¿no? Entonces, no sé, mientras que dure la guerra en Ucrania, la crisis energética se va a mantener. Yo creo que es imposible detener. Sergio, ¿coincides? Sí, yo creo que coincido en que es lo que han hecho otros países, o bien bajar los impuestos inmediatamente o bien subvencionar una parte del coste del combustible. La cuestión es por qué en España no se ha tomado todavía ninguna de las dos medidas. Se hablaba desde el gobierno de desbloquear la ligazón que existe, como decíais antes, entre el precio del gas y el precio de la luz para empezar a partir de ahí. Otra cosa es la celeridad con la que se haga, porque hay mucha gente que está viéndose lastrada. De hecho, lo estamos viendo también cada día. Paros en el transporte, aunque todavía no son mayoritarios, sí que parece que van increciendo. Paros en el sector de la pesca. Todo esto son consecuencias directas, ¿verdad, Antonio? Son consecuencias directas. Y lo que están intentando, lógicamente, estos sectores es forzar, como bien decía Sergio, esas subvenciones, esas ayudas por parte del Estado. No hay más. En una situación excepcional se requieren medidas excepcionales, y para eso están los recursos públicos. En momentos puntuales a sectores estratégicos hay que echarles una mano, y en estos momentos pues hay que abaratarles o subvencionarles una parte de sus gastos, porque necesitamos que la flota vuelva
al mar, que por supuesto los transportistas se muevan y abastezcan los mercados y de productos esenciales y hay que tomar medidas ya. No hay que esperar, como va a hacer el Gobierno presumiblemente, al Consejo de Ministros del día 29. Coincido completamente con Sergio que en esta situación excepcional las decisiones hay que tomarlas cuanto antes mejor. Medidas excepcionales. Otra cosa será durante cuánto tiempo, Sergio, se alarguen en el tiempo, que supongo que irá también determinado por la situación, por la coyuntura general respecto a la guerra y al precio, a las consecuencias que está determinando también. Sí, bueno, pues el tiempo que tarden en llegar a un acuerdo y el tiempo que tarden en que a un camionero le vuelva a salir rentable llenar el depósito de gasolina. El otro día estaba comentando un camionero que llenar el depósito había pasado de unos 1.100, 1.200 euros a 1.600. Y estamos hablando de una cuestión de días, ¿eh? Es decir, tú cambias, un sábado llenas el depósito, son 1.100 euros, y el martes son 1.600. Pues obviamente esos 500 euros de diferencia, es decir, a mí me puede suponer, pues, 50 euros a lo mejor llenar el depósito, 40 euros, pero es que estas personas empiezan a trabajar sin márgenes, o sea, directamente pagan por trabajar, por lo tanto no trabajan y por lo tanto se da la situación que estamos viendo en los lineales de los supermercados. Hoy, en concreto, yo suelo comprar en Consum, hoy es la primera vez que he visto que no había leche entera en Consum. Toda la semana pues sí se está limitando y tal, pero los sectores económicos de la provincia de Alicante, en concreto hoteleros y empresa familiar, ayer comentaron que a finales de semana, como la situación continúe, van a tener un problema muy serio de suministro. Y eso nos faltaba encima con la que está cayendo y ahora que llega la Semana Santa, en la cual no sé si veis buenas expectativas en cuanto al turismo, pero si no hay suministros, si peligra el abastecimiento de los servicios que puede prestar el sector capital en la economía de la comarca del Alacantí, eso puede también derivar en otras consecuencias y hacer que este círculo vicioso prácticamente no tenga fin, ¿verdad, Antonio? Se me ha interrumpido un momentito la conexión. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, que no la he oído bien? Sí, decía que esto, si hay problemas de desabastecimiento, por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, los hoteles no pueden prestar el servicio adecuado, todo esto es como hacer más grande el círculo vicioso que puede acabar con peores consecuencias aún, además para el sector capital en la economía del Alacantí. Sí, yo creo que, bueno, de aquí a Semana Santa, yo creo que el problema de los transportistas se habrá solucionado. De todas maneras, por lo que he visto, para Semana Santa hay muy buenas perspectivas. El conflicto en Ucrania precisamente ha perjudicado a otro sector, a otros destinos del oriente del Mediterráneo y beneficia a los que estamos un poco más alejados. No sé si ya es por un tema de mentalidad porque yo creo que no hay ningún problema en ningún destino del Mediterráneo, pero parece ser que hay muy buenas perspectivas para la Comunidad Valenciana y sobre todo para la Costa Blanca de cara a Semana Santa. El tema de los transportistas, estoy convencido que de aquí a finales de mes se va a solucionar con ayudas directas del Estado. Vamos a hacer un poco, Sergio, de ciencia ficción, si quieres, o de futurología. Si esos conflictos no se van solucionando y los sectores que tienen que abastecer al turismo, a los hoteles, etcétera, a la hostelería, digamos, no son capaces de abastecer por protestas o directamente porque no puedan moverse por los precios, ¿qué puede ocurrir en el caso del sector, como decía, más importante de la economía de aquí de la comarca y en general de la provincia de Alicante? A ver, yo creo que las previsiones para Semana Santa son buenas, partiendo de esa base, pero el turismo se tiene que hacer frente a tres problemas. Dos de ellos son coyunturales y uno no va a ser coyuntural de aquí a Semana Santa. El tiempo. Ya llevamos varios días con lloviendo, las previsiones de los próximos 10 días son bastante malas y es un factor muy importante porque el turismo de Semana Santa es sobre todo nacional, que contrata a última hora y puede haber muchas cancelaciones si el tiempo continúa. Es verdad que queda un mes, pero el tiempo siempre es un factor que influye en las perspectivas del turismo. Segundo, las provisiones, el transporte, como bien comentas, es un factor importante, sobre todo para la hostelería, para los hoteles también, pero bueno, siempre está el subsector, por ejemplo, de los apartamentos, que es el principal sector de alojamiento y que no depende tanto de eso. Pero yo creo que lo más relevante y lo que más va a influir es en el coste. Es decir, los hoteles y apartamentos tienen que subir los precios. Y lo tienen que hacer porque su coste de la energía y su coste de las provisiones es mucho más elevado que el año pasado. Me comentaba Osbeck que una pernoctación para ellos ahora es un 25% más cara. Es decir, una cuarta parte más cara de lo que era hace un año.
Eso no se pueden ofertar las habitaciones al mismo precio. Y no se pueden ofertar los apartamentos, ni los campings, ni nada al mismo precio. Y eso no va a desaparecer de aquí a Semana Santa. Entonces, vamos a ver esa pérdida de competitividad que va a tener España en el mercado europeo y en el mercado nacional, cómo afecta a las reservas, sobre todo a las reservas de última hora. Por eso decía yo que esto es como un círculo vicioso en el que todo se retroalimenta y si es en positivo, genial, pero es que en este caso hay pocas cosas positivas. Me gustaría también, antes de despediros, amigos, comentaros otro tema que también forma parte de la actualidad y que también es coyuntural, o no sé si es así, ahora me lo comentáis vosotros cómo lo veis, y es el precio de la vivienda. Antes de la crisis donde estalló la burbuja inmobiliaria no registrábamos un precio por metro cuadrado como el que tenemos actualmente. Yo no sé, Antonio, si esto es bueno, malo, porque con la que está cayendo está claro que el dinero hay, pero según para qué. Pues esto depende del punto de vista con el que se mire. Que haya movimiento, que la economía se vuelva a mover es positivo. Después de 2 años en el que ha habido poco gasto, ha habido mucho miedo a invertir, pues ahora parece que todo se mueve y eso repercute en el precio de la vivienda, es una de las principales inversiones. Yo creo que por supuesto, tal y como están todos el resto de gastos y la cesta de la compra y todo, no es positivo, pero sí que puede indicar que la economía se está recuperando y vamos a intentar mirarlo así, ¿no? Lo que hace falta es que el parón bélico no suponga otro frenazo, porque prácticamente desde el 2008, Sergio, vamos enganchando una crisis tras otra. Sí, vamos enganchando una crisis tras otra. Parece que no. Hay una generación que parece que solamente ha conocido crisis tras crisis. En el caso de la vivienda. La mía. Yo creo que en el caso de la vivienda es especialmente grave porque, según los incrementos del IPC del año pasado, la vivienda es lo que más subió con mucha diferencia. Más que los combustibles, que ya es decir, y más que la energía. No sería tanto un problema si el alquiler fuese asequible, pero es que los alquileres cada vez están más caros. Y no sería tanto un problema el alquiler si se hiciese vivienda pública y no todo fuese vivienda libre. Pero es que en el año 2020 no se hizo ni una sola vivienda pública en la Comunidad Valenciana. Eso ha llevado, pues evidentemente provoca una pinza dentro del sector que hace que haya gente que no se pueda permitir no solo comprar, ya eso es ciencia ficción, sino directamente alquilar. Hay gente de muy avanzada edad que se ve obligada y abocada a vivir con sus padres porque no puede permitirse alquilar un piso. Entonces, no me parece que en la actual coyuntura, tal como están las cosas, con los sueldos que no suben al nivel del IPC, sea una buena noticia, por mucho que es verdad que signifique que la economía se está reactivando. Como decía Sergio, en la base de este problema están también los salarios. Han subido el SMI a lo largo del último año, eso es cierto, pero no llega a equilibrarse para tener, por ejemplo, algo que cualquier ciudadano tiene garantizado en la Constitución española, como es el derecho a una vivienda digna. Antonio Martín, periodista de la agencia EFE, y Sergio Sampedro, periodista del Español Alicante. Un placer de nuevo haber contado con los dos en esta nueva edición del Radar. Ya sabéis que estáis convocados para siguientes semanas. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo a ambos y hasta pronto. Hasta pronto. Bien, estas son las conclusiones que bajo criterios periodísticos hemos establecido en relación a algunos de los principales temas de actualidad aquí en la comarca del Alacantí y mucho más allá. No podemos dejar de hablar, lógicamente, de temas como la guerra en Ucrania, porque todo, prácticamente todo lo que tiene que ver con la economía aquí en nuestra comarca y prácticamente en todo el mundo tiene que ver con estos temas. No se vayan, volvemos en un minuto, se lo anunciaba ahora mismo en la tertulia. Vamos a entrevistar a uno de los voluntarios de una asociación que se encarga de ayudar, de traer y de formar de alguna forma y de informar sobre todo a los refugiados ucranianos que están llegando por miles a nuestra zona y que además coincide con ellos en el origen, es de origen ucraniano. En un momentito, aquí en el Radar. Bien, y después de nuestra habitual tertulia periodística, como siempre un placer compartir mesa de análisis, aunque sea en formato virtual, como intentamos hacerlo debido a toda esta pandemia de la COVID-19 que nos sigue lastrando la vida. Es el momento de entrar ya de lleno en la que será nuestra última entrevista en esta nueva edición del Radar. Vamos a conocer más de cerca a una de las muchas asociaciones, afortunadamente, que se están encargando de prestar ayuda a los refugiados de ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Él es George Stanza. Bienvenido, George. Gracias.
gracias tanto por tenerme aquí y es un placer estar aquí para discutir sobre esta cosa dificilísima. Como siempre digo, el placer es nuestro de teneros aquí a los invitados. En este caso tú perteneces a la asociación DARE, que Sí. DARE es como un verbo español, pero no sé si las siglas significan algo en concreto. Sí, es una palabra rusa que significa un regalo, pero regalo de, ¿sabes?, de una persona importante, algo así. Pero también sí, es como juego de palabras. He buscado las dos, Sí, ¿no? El sí. juego de palabras. Lo que dais es apoyo, ayuda. En este caso ahora, digamos que el tema de la guerra lo centraliza todo, pero vosotros ya lleváis tiempo implantados aquí en España, 2015, si no me equivoco, 2016 aproximadamente. Sí, sí, Estáis sí. en varias ciudades. ¿Cómo nace este proyecto? Pues es que nuestra jefa, Oksana Telejus, siempre quería ayudar a gente, porque es una persona de Rusia y ya sabe muchas cosas sobre cómo sobrevivir aquí, en un país extranjero, porque yo también estoy en la misma situación, porque también originalmente soy de Ucrania y ya llevo aquí hace 3 años y durante el primer año no sabía qué hacer aquí y a dónde tengo que ir por el tema de los papeles, estudios y todo esto. Eso, si era complicado, por ejemplo, en tu caso, cuando viniste hace 3 años, ahora con todo lo que se ha montado a nivel internacional con todo este conflicto bélico, ahora lo será más aún y además hay mucha más demanda de gente que ya no quiere, que necesita salir de ese conflicto y llegar aquí. Supongo que eso será un poco en lo que estáis volcados ahora en la asociación. Sí, Lo que estáis volcados me refiero a lo que os estáis dedicando ahora con más ahínco, si cabe, con más fuerza. sí, claro, porque ahora tenemos un montón de refugiados que no saben qué tienen que hacer aquí y no tienen ningún tipo de soporte y queremos ayudar a esas personas para que no sienten depresadas y todo porque y también es que casi todos los refugiados no tienen ningún lugar para vivir aquí. Y les ayudamos con la comida, con alojamiento, medicinas y también con unas cosas para los niños, etc. Habitualmente vosotros también os dedicáis a prestar formación, ¿no? Apoyo a estas personas para que se integren en esta sociedad. Eso en los años anteriores. Ahora, ¿qué es la prioridad, digamos? ¿Qué es donde tenéis el foco puesto? ¿A qué os estáis dedicando más que nada? Pues en primer lugar ayudamos con unas cosas básicas como la comida y también vamos a empezar unos cursos formativos de lengua y cultura españoles. Por ejemplo, yo voy a dar clases de español y a lo mejor de inglés y también sobre la cultura, porque en Ucrania todo es completamente diferente que en España. La gente, la cultura, el idioma y emociones también, porque vosotros españoles sois más activos, muy habladores y nosotros somos más cerrados y tenemos que ayudar a gente con esta cosa también. Supongo que ahora, sobre todo en el caso de los refugiados, su principal problema será cuando llegan aquí, desconocen el idioma, como tú decías, desconocen la cultura, integrarse va a ser difícil, vosotros intentaréis hacérselo más fácil, pero todos desconocemos hasta dónde se va a alargar esta situación, así que la integración es fundamental ahora. Sí, y pues lo que queremos proponer ahora es esta integración y después vamos a ver, porque todavía no hemos recibido ningún documento del gobierno ni de la Generalitat Valenciana para manejar con estas cosas, porque somos como el primer paso para esos refugiados. Y claro, no somos como Cruz Roja, no tenemos tantas posibilidades para ayudar, pero con las cosas básicas sí, para traer gente aquí, por ejemplo, de Polonia, porque la mayoría de refugiados están ahí ahora y quieren llegar a otros países. Y somos como este enlace entre Ucrania y España. Y ahora lo que hacemos, ayudamos solamente
aquí en España. No hacéis viajes allí, ¿no? Que sabes que ahora hay mucha gente que está llevando autobuses, sus propios vehículos para bajarse. Refugiados, vosotros eso ya lo habéis hecho, ya habéis traído refugiados aquí. ¿De cuántos estaríamos hablando? Ay, sobre esta cosa no puedo decir porque esta cosa hace otra gente, pero puedo decir que tenemos muchos voluntarios de España que quieren ayudar con y vienen, por ejemplo, a Polonia para recoger a los refugiados y traerlos aquí. Eso sí, y también es una parte de nuestro programa. Cuando llegan aquí, ¿qué es lo que hacéis antes que nada con ellos? ¿Sabes? Dices que no hay documentos, es verdad, pero se os conduce directamente a la policía, si no me equivoco, ellos son los que se encargan. Eso también, sí. También ayudamos con esta cosa. Pues en primer lugar tenemos que dar más información, qué tienen que hacer después que lleguen aquí. Sabes que estás en una ciudad donde existe uno de los grandes puntos donde se van a concentrar esos refugiados, en Ciudad de la Luz, aquí al lado de Alicante. ¿Qué novedades hay con ese tema? ¿Ya está activo? ¿Ya os han llevado allí de alguna forma para conocer cómo se está haciendo, cómo se está recogiendo y juntando a todos los refugiados? ¿Han pedido vuestra ayuda, vuestra colaboración de alguna forma? No, ellos no. No. Queremos colaborar con ellos, pero todavía no tenemos sus contactos, pero estamos abiertos a esta posibilidad, sí, claro. Ahora mismo, la prioridad es recoger dinero para poder traer a cuanta más gente mejor, sacarlas del conflicto y del riesgo que están sufriendo. Antes fue el material sanitario, como lo hablábamos antes fuera de cámara, pero ahora lo primordial es la economía, ¿no? Recursos con los que traerlos aquí, luego una vez aquí ya vendrá la integración. Sí, ¿tú refieres a algunos sponsors? A lo que vosotros como asociación recogéis para prestarles ayuda a los refugiados. También no sé si tenéis sponsors. Sí, claro. Y por ejemplo, por el tema financiero, no recibimos ningún dinero del gobierno y todo lo que tenemos es gracias a nuestros voluntarios y a gente que quiere ayudar, porque hay un montón de españoles que quieren ayudar, un mogollón. Y lo que hacemos es damos la información a los refugiados y también a la gente que quiere ayudar. Y eso es lo que hacemos. Te voy a preguntar a título personal, ¿vale? Tú eres de Ucrania, Sí. lo has comentado. Sí. ¿Cómo te sientes respecto a esto y cuánto crees que durará? Porque al final es una tragedia para cualquier persona. Sí, claro, que es una tragedia, sí, es verdad, pero por el tema de cuánto va a durar esta cosa, no tengo ni idea. Espero que todo termine muy rápido porque nuestra región, Ucrania y también Belarus, Rusia, por el tema de la guerra mundial de los años 40, sufría muchísimo y las personas mayores por ejemplo, ahí en Ucrania, tienen, ¿sabes?, como unos flashbacks de esta cosa. Y Para ellos es como volver un poco, ¿no?, a aquella época. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, originalmente soy de Dnipro, es una ciudad que está más cerca de Rusia. Ahí ahora todo está bien, pero en otras ciudades es un desastre ahora, porque veo todas estas noticias y no sé, me da muchísimo miedo esta cosa. Supongo que tienes familia, amigos, etcétera, allí, que estarás en contacto con ellos. Sí, claro. Pero es que también vivo aquí con mi tía y otros relativos están en otras partes de Europa y también, claro, hay unas personas en Ucrania, pero lo que me dicen ellos es que en mi ciudad todo está bien ahora y espero que no vamos a tener nada, ¿sabes?, nada grave ahí. Ojalá sea así, porque esto es un drama humanitario. Se habla de incluso hasta 5 millones de personas que pueden salir de Ucrania debido a ese conflicto bélico. Esperemos que sean cuantas menos y durante el menor tiempo posible para que no sea necesario
tener que prestar ese apoyo, que siempre es bueno, pero no por estos motivos. Te quería también, George, invitar a que lanzaras, valga la redundancia, una invitación a todas las personas que nos pueden estar viendo ahora para que colaboren con proyectos como el de la Asociación DAR para poder ayudar a todos los refugiados de este conflicto. Sí, claro. Queremos decir bienvenidos a todos a ayudar a estas personas porque necesitan su ayuda, es verdad. Ahora mismo es una situación que no nos gustaría estar atravesando a nadie, así que desde aquí, desde Alacantí Televisión, tenemos que daros la enhorabuena por vuestro proyecto y, cómo no, daros todas nuestras fuerzas, todo nuestro ánimo para que consigáis traer cuanta más gente mejor y, como te digo, en que ellas se sientan cuanto más a gusto mejor aquí durante el tiempo que estén en España. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por estar con nosotros en el radar. A usted, gracias. Un placer, George. Bien, con las palabras de George Zanza, nuestro último invitado en esta nueva edición del Radar, vamos a cerrar de nuevo este espacio. Recuerden que nosotros volvemos la próxima semana para abordar temas de actualidad aquí en Alacantí Televisión y en este espacio concretamente. Y saben que tienen a su completa disposición nuestra aplicación para plataformas móviles, tanto en iOS como en Android. La pueden descargar en estas dos plataformas. Ahí conseguirán acceder a todo el contenido que generamos aquí en Alacantí Televisión, haciendo, como siempre, televisión de proximidad con todo lo que nos importa en las localidades de nuestra comarca. Nosotros volvemos, como les decíamos, la próxima semana, pero quédense aquí con nosotros porque tenemos mucho más para ustedes en Alacantí Televisión. Hasta pronto.